Paz a vosotros, mis amados hermanos y amigos que nos escuchan a través de este medio. Esta hermosa mañana que Dios nos regala este privilegio de poder reflexionar un mensaje más de su palabra. Deseo que sea el Dios Altísimo quien bendiga sus vidas grandemente y que este mensaje entre en nuestro corazón y nos permita accionar conforme a la fe que Dios quiere que nosotros pongamos en práctica. El título general es Preparando mi corazón para el gran memorial, la Cena del Señor, eventos e instrucciones finales. Y el tema del que nos ocuparemos esta mañana es Jesús anuncia su muerte. Está con ustedes su hermana en Cristo, Enedina Ayala, desde Honduras. Y hoy tenemos como base bíblica Mateo capítulo 16, versículo 21 al 23, que dice lo siguiente: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Muy bien, hoy tenemos como objetivo entender que en el plan de salvación era necesario que el Hijo de Dios padeciera muchos sufrimientos para expiar los pecados de su pueblo. Es que la muerte del Salvador de la humanidad era algo difícil de entender y de aceptar para los discípulos. Primero porque chocaba frontalmente con los conceptos que ellos tenían acerca del Mesías como un caudillo victorioso y no como alguien vencido, derrotado, con esa actitud de humillado, en sumisión, diciendo que hay que poner la otra mejilla cuando te golpean la primera. Era una situación completamente difícil de entender, porque ellos esperaban un Salvador que iba a venir a rescatarles y que iba a venir a derrotar a todos los pueblos que los habían hecho sufrir. También porque, viendo a las multitudes enfervorizadas siguiendo a Jesús por todos los lugares donde él iba, no podían imaginar que su propia nación fuera a crucificarlo. Pero el Señor conocía bien a su pueblo y sabía mucho de la fe que tenían aquellas personas, los que le seguían. Esa fe en muchos era superficial, era interesada, y que finalmente llegarían a rechazarle en el momento en que no se ajustaría a lo que ellos esperaban de él. Él anuncia que le convenía, que era algo necesario ir a Jerusalén. O sea, una necesidad divina de la voluntad de Dios. Jesús debe ir a Jerusalén para completar su misión, aquello que Dios le ha dicho que tiene que hacer. Jesús debe padecer muchas cosas. Isaías 53 nos relata sobre la idea de ese siervo sufriente. Esa idea no podía ser completamente ajena a los discípulos, pero al parecer ellos no estaban muy informados de lo que esos textos de Isaías decían. Pedro no puede entender esas dramáticas palabras y él tiene la decencia de llevar a Jesús aparte para que él no viva o no siga esas instrucciones que él mismo está diciendo que tiene para su vida. Y para que no sea un llamado de atención en público, él va y habla con él en privado. Pedro era amistoso, pero no deja de ser una reprimenda a la cual Jesús está muy
decepcionado de escucharle. Jesús se vuelve para afrontar a Pedro cara a cara. Quítate delante de mí, Satanás. En este incidente, Pedro se convierte en instrumento de Satanás, del tentador, al igual que el mismo Satanás trató de persuadir a Jesús de tomar el camino, otro camino distinto al que Dios le había enmarcado. Le dice, convierte estas piedras en pan. Realiza algo espectacular, póstrate ante mí y te daré el mundo. Tú puedes hacer milagros, tú puedes hacer lo que quieras. Eso es lo que Satanás le quiere decir a Jesús. Y lo mismo Pedro quiere que el Mesías tenga éxito. ¿Cómo puede ser esto malo? Pues la respuesta es que la visión de Pedro sobre la misión está distorsionada y él está tratando de sobreponer su visión a la de Dios. Ahora, ¿cuál es la visión o la voluntad de Dios para usted? ¿Para mí? ¿No será que hoy en día tenemos también una visión distorsionada, al igual que Pedro, y estamos pensando que la voluntad de Dios es completamente diferente de lo que realmente Él ha dicho a través de su palabra? Ahora, en esta voluntad, Dios tiene salvación para la humanidad. Ese es lo maravilloso de nuestro Dios. Pero ¿por qué debió sufrir el Hijo único, el Hijo amado de Dios en todo esto? Pues hay una situación completamente difícil para la humanidad. Y es que usted en este momento me puede decir que ya no va a seguir pecando, que de hoy en adelante usted va a restaurar su vida. Pero hay una lista de pecados que usted tiene, que ya cometió, que ¿cómo hacer para quitarse todos esos pecados ya cometidos? Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. ¿Y usted ha pecado? Yo sé que su respuesta es sí. Hemos pecado. Hemos faltado a la voluntad del Dios eterno casi la mayoría de nuestra vida. Entonces, ¿qué merecemos por ser pecadores? Pues la paga del pecado es muerte. Y se debe pagar con muerte entonces. Y esta es la situación en la que Dios ve a la humanidad y se da cuenta que no podemos por nuestra cuenta o con nuestras buenas acciones borrar los errores que ya están cometidos. Es una situación terrible. Pero como la paga del pecado es muerte y se debe pagar con muerte, por eso debe morir un santo, justo, perfecto. Y su sangre debe ser tan valiosa que pague los pecados de toda la humanidad. Porque de hecho, en la antigüedad muchos hombres que vivían en rectitud habían muerto. Y por causa de la palabra. Pero ¿por qué la vida de esos hombres no salvan a la humanidad? Porque ellos no son la esencia de Dios. Ellos no son Dios mismo. Ellos no son el Hijo de Dios con esa esencia divina. Y esa es la muestra del gran amor que ese Padre eterno y maravilloso tiene para con nosotros. Que Él, teniendo lo más preciado, lo más amado para Él, que es su Hijo amado en quien Él tiene complacencia, va y lo entrega a morir por esta humanidad, una humanidad que no merece, una humanidad que no ha hecho lo bueno. Y dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 al 11, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor,
no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Pues Dios vio nuestra impotencia, que aún queriendo dejar el pecado, ese pasado sucio, está todas esas circunstancias en las que nos hemos hundido en el fango de la maldad. Eso nos detiene y por ello decide cambiar nuestras posibilidades ante Satanás. Él está constantemente acusando y acusa a través de la palabra, porque dice que la paga del pecado es muerte, entonces los pecadores merecen la muerte. Pero ¿Dios no podía anular la condena de muerte? ¿No será que podía decir, no, esto ya no? Que hoy vamos a quitar esa condena tan grande que tiene la humanidad. Pues la ley de Dios dice que el salario que el pecado paga es muerte, ¿verdad? Y Dios, esto no se lo ocultó a Adán desde el principio. Al contrario, se lo dijo claramente. En Génesis 3:3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. El problema es que Adán no creyó a estas palabras. Él pensó que eran una mentira y que no se iban a cumplir. Y cuando Adán pecó, Dios, que no puede mentir, cumplió su palabra. Número 23:19 dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, que lo que Él dice, eso hace. Y esta fue la manera en la que la muerte entró a la humanidad. Y Adán le pasó esa herencia a sus descendientes. No solo el pecado, sino también el castigo por el pecado, la muerte. Y esa es la herencia que tenemos nosotros como humanidad. Y sabemos que después hubo un grupo, digamos, seleccionado por parte de Dios, su pueblo escogido, la niña de sus ojos. Pero desde ese momento Dios tiene un plan de salvación para la humanidad completa, porque Él ya tiene la mira en nosotros, a pesar de que no existíamos desde ese tiempo. Los seres humanos merecemos la muerte, porque somos pecadores, pero esa bondad inmerecida, eso que Él hace a pesar de lo malo que hemos sido, eso es la gracia que Él muestra para con nosotros. Efesios 1:7 dice que en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. La manera en que Él decidió salvar a la humanidad, enviar a su Hijo Jesús para que entregara su vida perfecta en sacrificio, eso fue sumamente misericordioso. Esa es la justicia del Dios divino. Fue lo que se aplicó, porque justicia delante de Dios es que se cumpla la palabra escrita en esa Biblia. Por eso nos la dejó como guía. Y Cristo, al morir y luego resucitar, también vence el imperio de la muerte. Aquel título de propiedad que Satanás tenía, que Dios se lo había dejado a Adán desde el principio. Y le dijo, ve y señorea toda la tierra. Pero cuando Adán desobedece la palabra de Dios, esa propiedad pasa a ser parte de Satanás. Y luego Satanás está gobernando todo el mundo. Pero cuando viene Cristo y muere por la humanidad sin tener ningún pecado, Él no puede acusar a alguien completamente justo, puro y limpio, pero ha muerto por los pecados. Esa muerte es la que limpia a toda la humanidad, nos limpia a todos nosotros. Y al resucitar, entonces vence completamente a Satanás. Ya él no tiene el imperio de la muerte, porque nadie había resucitado antes que Jesús.
Él es el primero que resucita con poder y con gran gloria. Y Él cumple aquella profecía donde estuvo 3 días y 3 noches, como lo dice Mateo 12. Entonces respondiendo algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Muy importante que veamos que todo está enmarcado a la luz de la palabra. Y que Jesús estuvo 3 días y 3 noches. Y que es una de las principales señales de esa verdad maravillosa que Dios ha cumplido y que también está cumpliendo en nuestros días. En ese juicio final al que todos vamos, en ese día de juicio al que nos vamos a enfrentar, ya hemos reconocido que Jesús murió por nuestros pecados y que murió por los pecados de la humanidad. Pero usted, cuando llegue a ese juicio, ¿sabe cómo salir libre de ahí? ¿Sabe cuál va a ser la diferencia entre los que se les dicte una pena de culpables y a los que se les dicte una pena de inocentes? Nuestra sociedad hoy en día está distorsionada y está tomando los principios bíblicos que mejor le conviene. Pero si nosotros corremos hacia una salvación, hacia una vida eterna, ¿no es eso lo que debemos tener más claro que cualquier otra cosa? La Biblia dice que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y certeza es una seguridad plena. ¿Qué espera usted de Dios? ¿Espera simplemente sanidad? ¿Espera provisión? ¿Espera protección? Digo simplemente porque delante de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, eso realmente es una actividad que Dios hace de día en día, por todos. A veces no se lo pedimos y Él siempre lo hace por nosotros, por esa maravillosa misericordia que Él tiene. Él nos cuida de día en día, porque nos ama tanto que incluso entregó a su Hijo, lo más valioso, por nosotros. Ahora, el detalle es que, ¿cómo podemos nosotros ser parte de ese pueblo redimido por la sangre de ese Mesías? ¿Qué tenemos que hacer? Y para tener certeza de lo que esperamos y que la espera sea salvación y vida eterna y tener seguridad de esa salvación y de esa vida eterna, primero debemos creer en esa salvación que Dios ya nos dio a través de su Hijo amado. Primera de Juan 5, 10 al 13 dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Primero dice que para que sepamos que tenemos vida eterna. Ya nos escribió todo ese testimonio y nos dijo cómo murió Cristo por nuestros pecados. Ya sabemos que tenemos vida eterna. Pero luego nos dice que para que creamos en el nombre del Hijo de Dios. Porque muchas veces a ese conocimiento de los relatos bíblicos le decimos creer, porque yo creo. Pero ¿qué es creer realmente? Si dice que la convicción de lo que no se ve es una seguridad plena
de lo que no podemos ver. Porque no es por nuestras acciones, no es por la capacidad que nosotros tenemos, sino por la capacidad, el poder y la voluntad del que todo lo puede, que es nuestro Padre Celestial, el Dios eterno. Solo por ese nombre maravilloso de su Hijo es que nosotros hemos sido redimidos de nuestros pecados. Pero como nos habla de creer, en ese nombre de su Hijo, nos motiva a creer en esa Biblia, entonces debemos saber en qué estamos creyendo también. Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hay una característica en el creer, y es como dice la Escritura. Y luego 1 Corintios 15, del 2 al 4, Pablo nos dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hay ciertas reglas básicas escritas en esa Biblia que debemos entender en la muerte y resurrección de Cristo. Y aunque ese no es el tema del que nos vamos a ocupar, sino el porqué, de por qué murió Cristo. Pero sí motivo a cada uno de los que esté escuchando que se interese en saber 3 días, 3 noches, qué día murió, qué día resucitó. ¿Por qué? Es una de las características que le entrega a la generación mala y adúltera. O sea, eso significa que todo el mundo debería de conocer esta característica. Ahora, volvemos a lo que estábamos. Creer. ¿Qué es creer? ¿Qué dice la Escritura o qué significa creer? Pues creer realmente significa obedecer lo que se piensa, obedecer lo que se tiene, lo que se siente. A eso se refiere. Leamos 1 Pedro 1, del 17 en adelante, y dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los postreros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Qué importante que meditemos todo el mensaje que contiene estos versículos. Pero algo importante es que nos habla de la obediencia. Esa purificación que se recibe a través de la obediencia a la verdad. Cristo muere en esa cruz por nuestros pecados. Él nos limpia y nos quita esa carga de pasado que nosotros ya tenemos. Pero de allí en adelante
Necesitamos nosotros vivir conforme a nuestro creer, porque eso es fe. Que pongamos en práctica lo que hemos recibido, porque sabemos que es el medio para poder vivir en esa santidad que Cristo pone en nuestro corazón cuando Él se deposita. Entonces es vivir en Cristo, es vivir en obediencia, es entregarnos completamente a Él y que sea Él el que dirija nuestra vida, que sea Él el que tome el control, y así también agradecemos esa salvación maravillosa que ya nos ha regalado, solo con creer en Él. Si creemos, vivimos. Si vivimos, obedecemos. Si obedecemos, somos parte de su pueblo. Si somos parte de su pueblo, estamos redimidos. Si estamos redimidos, entonces salimos limpios en ese juicio. Ese es el mensaje que Cristo quiere poner en el corazón de cada uno de nosotros. Esa es la razón por la que Él murió, para redimirnos de toda culpa de pecado, para que Satanás no nos pueda acusar libremente, sino que en ese juicio final viene Satanás y está indicando y dice, este es culpable, y está el Padre como juez justo que cumple su palabra, y la paga del pecado es muerte. Pero entonces llega Cristo y dice, pero si yo ya pagué por él, mi muerte fue suficiente para pagar los pecados de este hombre, de esta mujer. Y Él, que está en nuestro corazón, cuando el Padre queda viendo nuestra cara, dice que el Padre no ve caras, ve corazones. Y entonces ve nuestro corazón y mira que su Hijo está ahí. Y entonces le reclama a Satanás y le dice, lo siento, pero este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Tú no puedes hacer nada en contra de Él. Y por eso nosotros somos un cuerpo. Por eso somos parte de Cristo. Por eso todos juntos vivimos en esa unidad de fe. Y nos volvemos ese cuerpo maravilloso. Porque es Él dentro de cada uno de nosotros. Necesitamos decirle que creemos. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Eso dice la Escritura. Necesitamos manifestarlo, pero hablarlo y vivirlo, tenerlo en nuestro corazón y ponerlo en práctica. Este es el mensaje con claridad y esta es la fe que anunciamos también en ese acto maravilloso que año a año vivimos, ese 14 de Nisan, en la Cena del Señor, que es un evento para nosotros como Iglesia de Dios del séptimo día, memorial importante, el evento más importante que vivimos como creyentes. Primera de Corintios 11, 26, 27 dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Es importante ver que a través de ese pan, a través de ese vino, a través de ese memorial que ya dejó marcado en las Escrituras de cómo lo tenemos que hacer y cómo lo tenemos que mostrar, anunciamos su muerte. Porque es la muerte del Señor lo que Él nos pide que anunciemos. Ese es el mensaje del Evangelio de salvación. Fue la muerte de Jesús que a usted le dio salvación. Fue la resurrección de Jesús que a usted le dio vida eterna. Entonces, ese es el mensaje, la esencia del Evangelio. Y debemos reconocerlo con toda la verdad para anunciarlo dignamente. Debemos vivir lo que creemos para ser dignos de ser llamados cristianos e hijos de Dios. Porque si no, entonces seremos culpados del cuerpo y de la sangre de Cristo. Porque entonces lo estaremos crucificando constantemente. Y Él no fue crucificado una vez y para siempre. Pero estaremos creyendo que vamos a vivir como mejor nos plazca y que lo vamos a estar crucificando cada vez que nos dé la gana. Esto no puede ser así. Necesitamos vivir con la fe que se manifiesta en nuestra boca,
necesitamos hacer acción de la palabra de Dios. Y la Pascua, que le recordaba a los israelitas la ocasión en que fueron liberados de la esclavitud. De igual manera, la conmemoración de la muerte de Jesucristo, que es esa cena que nosotros anunciamos, es la conmemoración que nos recuerda a los cristianos que hemos sido liberados del pecado y de la muerte, y que ya no somos parte de ese imperio, de ese dominio que Satanás tenía. Hoy somos parte del pueblo del Señor, de una nación escogida, un pueblo santo, no por nuestras acciones santos, sino porque Él ha depositado su Espíritu en nuestro corazón, y su Espíritu es santo. Y tenerlo a Él en nuestro corazón irradia lo que ahí hay, porque Él brilla, porque Él hace buenas las cosas. Y esto es el mensaje más maravilloso de nuestra fe. Mis amados hermanos, les pido que vengamos en oración. Si usted no ha entregado su vida a Cristo, si usted no le ha dicho, yo creo en ti, quiero que tomes el control de mi vida, hoy usted lo puede hacer. Y si usted lo ha dicho, lo ha manifestado, pero no lo vive, hoy puede tomar la decisión de empezar a vivir eso que usted ha escuchado, entenderlo, creerlo, y eso es vivirlo. Así que vengamos en oración y pongamos los deseos, las intenciones de cada uno en las manos del Señor. Oremos. Padre Celestial, como siempre, mi Dios, quiero decirte gracias por todo lo que nos has permitido vivir. Gracias, mi Dios, por lo que vemos a nuestro alrededor. Hay cosas que a veces no quisiéramos que pasaran, mi Dios. Hay situaciones que el mundo está viviendo en estos momentos que son dolorosas, mi Dios. Pero tú eres así, mi Dios. Tu justicia es clara. Tu palabra se cumple y eres tú el dueño y el hacedor de todas las cosas. Reconocemos, mi Dios, que anuncia de día en día todo lo que viene, pero la humanidad, mi Dios, aleja sus pensamientos, su corazón y sus intenciones de ti. Olvidamos que tu palabra es lo que manifiesta tu verdad y empezamos a vivir con nuestra voluntad, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, y le ponemos nuestro sentimiento a tu justicia, lo que tú no quieres, porque tú ya dictaste todo lo que tienes preparado, ya dictaste tus sentimientos en tu justicia, en tu palabra y en el cumplimiento de lo que tú haces. Por eso, mi Dios, porque somos tan erróneos en nuestra forma de ser y de pensar, te pedimos que nos perdones. Que seas tú, mi Dios, el que limpies nuestros corazones y nuestras mentes y tomes el control de nuestra vida y nos lleves de la mano en ese sendero de verdad, en ese camino de salvación, en ese camino de vida eterna. Guíanos, mi Dios, y no nos sueltes. Ayúdanos a caminar delante de ti en esas pisadas que tú marcaste, agradables, y que seas tú, mi Dios, quien recibas gloria y honra y alabanza, agradable delante de ti, mi Dios. Toma el control de la vida de cada uno, mi Dios, de los que en este momento te están pidiendo. Toma la vida, mi Dios, de todos aquellos que hoy te están diciendo, creo en ti. Quiero que entres a mi corazón. Quiero que seas tú el que hables a través de mi boca. Escucha eso, mi Dios, y manifiéstate. Porque eso es lo maravilloso que tú tienes, esa misericordia, esa bondad y ese amor para toda la humanidad. Guía, mi Dios, en verdad a cada uno. Guía, mi Dios, manifestando tu espíritu y tu voluntad en todos los corazones. Toma el control, mi Dios, de aquellos que en estos momentos están sufriendo, están siendo abatidos, golpeados, mi Dios, que en ese país, mi Dios, donde se está viviendo esa guerra, que seas tú, mi Dios, el que des fortaleza a todos aquellos que creen en tu nombre, mi Dios. Que seas tú que animes a continuar y que podamos entender todos, mi Dios, que la muerte no es el final, sino, mi Dios, un momento en el que esperamos
la manifestación de tu gloria. Todos aquellos, mi Dios, que creemos en ti, sabemos que eso es así, mi Dios, pero nuestra debilidad humana y nuestro sentimiento a veces, mi Dios, nos hace caer en ese sentimiento de dolor, pero que seas tú, mi Dios, haciendo todo, mi Dios, que seas tú, y en tus manos nos depositamos como creyentes, a nuestra familia, a las personas que tenemos alrededor, a todas aquellas personas conocidas, mi Dios, a cada uno de los que están siendo golpeados y abatidos, depositados en tus manos, mi Dios, para que seas tú protegiendo con tus ángeles alrededor de cada uno. Mi Dios, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, gracias por el tiempo y espero que la palabra sea de crecimiento y de edificación en la vida de cada uno y que sea el Dios Altísimo poniendo bendición en el mensaje de su palabra. Paz a vosotros.